Hay dos cosas que preocupan a Martín Guzmán: inflación y dólar. Y también le preocupan a Alfredo Blanco. Pero entre creerle a Martín Guzmán y a Alfredo Blanco, le creo a Alfredo Blanco. Alfredo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ricardo? Bien, bien. Efectivamente, son dos temas que por estas horas al ministro deben preocuparle. Déjame que diga en principio que da la impresión que el ministro es bastante consciente de las dificultades por las que atraviesa la economía y de lo complejo que va a ser el proceso de negociación con el Fondo Monetario. De hecho, ha Ujú. dicho en varias oportunidades que habrá que esperar al año que viene para tener en realidad ese acuerdo. Yo creo que él debe aspirar a hacerlo antes, pero bueno, hay muchas preocupaciones. Empecemos por la de la inflación. La inflación es un problema que todos los ministros de Economía que ha tenido la Argentina se la han tenido que ver con este inconveniente, que no es otra cosa que el reflejo de profundas dificultades que tenemos en la estructura económica. Digamos en primer lugar que cuando nosotros decimos inflación, no estamos diciendo meramente que aumentó un precio, ¿no? A veces en el lenguaje coloquial se dice, mira qué inflación que hay, aumentó el precio de la carne, como de hecho ha ocurrido. La inflación en realidad es un aumento que se produce en casi todos los precios. Por eso se le llama un aumento en el nivel general de los precios, que permanece, no es solamente un salto inflacionario, sino que permanece y mensualmente vamos reflejando el aumento de ese nivel general de precios. La segunda aclaración importante es que muchas veces cuando la gente ve, por ejemplo, el mes pasado dice la inflación fue 3,8 y la gente dice, no, pero fue más que eso. Bueno, lo que sucede es que eso es un promedio. Lo que sucede es que cada uno de nosotros, si queremos medir nuestro ingreso real, seguramente tenemos una inflación distinta dependiendo de nuestra canasta de consumo. Pero el dato, a los fines de la mirada macroeconómica, es ese promedio, ese índice de precios que puede ser un índice de precios al consumidor, puede ser un índice de precios mayoristas, puede ser un índice de precios mayoristas nacionales, pueden ser los importados, pero normalmente cuando hablamos de inflación, como es la que castiga más directamente los ingresos de los ciudadanos, estamos pensando en el índice de precios al consumidor. Déjame que te muestre un pequeño gráfico de ese índice, de esa variación mensual que hemos preparado y que le voy a pedir al director que lo pongamos, si es posible, en pantalla. Ese índice, el índice de precios al consumidor, que fue 3,8 el mes pasado, no Ujú. sé si tenemos la placa a mano, Ahí está. allí lo estamos viendo, fue Ahí lo estamos. 3,8 el mes pasado. Pero vale la pena ver que, fíjate que cuando comenzó el año, a principios de año, teníamos una inflación mensual que era 2,3. Dos coma tres. Eh, Luego fue 2, hubo un salto en marzo, si le podemos quitar el zócalo vamos a ver allí 3,3. Y allí vino digamos, el confinamiento de las actividades económicas como consecuencia de la Claro, pandemia. Y entonces claro. vimos que abril, mayo, la inflación es menor. Gradualmente la actividad económica se empezó a recuperar y nuevamente vemos un crecimiento en la inflación. Allí tenemos lo que ocurrió 1,9, 2,7, 2,8 hasta el 3,8. Los dos últimos números los he puesto en rojo porque en realidad mientras nosotros estamos grabando, INDEC debe estar preparando el comunicado de prensa para dar, a las 16 horas lo va a dar, cuánto fue la inflación de noviembre. Eh, Digo, ahí hemos puesto 3,5. El ministro, que ya tiene el número, por supuesto, dijo que noviembre va a ser menor que octubre. Es probable que así sea. Pero supongamos que baje a 3,5 y supongamos que después logre bajarlo a 3. ¿eh? De todos modos, es una inflación muy elevada. Si logra Muy bajarlo a alto. 3,5 y luego lo lleva a 3, ¿cuánto va a ser la inflación que vamos a tener acumulada? Que es la placa siguiente que vemos aquí. Aquí vemos cómo mes a mes se va acumulando los porcentajes que antes dimos y vamos a llegar a una tasa de inflación del orden del 35%. Digo, es una tasa elevadísima, es de las tasas más altas, digamos,
del mundo. Por supuesto hay experiencias inflacionarias peores, hay hiperinflaciones, bueno, Venezuela tiene una situación dramática, pero digo, esta situación, sin lugar a dudas, al ministro preocupa. ¿Y por qué lo preocupa? Porque mira, al margen de que sea la inflación que hoy dé a conocer o que habrá dado a conocer cuando nuestros televidentes nos miren, eh, al margen de que sea 3,5, 3 o que sea 4, mayor que que el mes pasado, de todos modos es una tasa de inflación elevadísima. Y eso tiene consecuencias muy graves. Y ahora hablemos un minuto de esas consecuencias. Entre esas consecuencias tenemos que obviamente afecta el ingreso de aquellos que tienen ingreso fijo. El caso más típico es el de los asalariados. Y eso Ujú. genera, obviamente, la necesidad de estar revisando los salarios nominales. Eso, digamos, tiene una consecuencia que genera una puja distributiva que a su vez contribuye a generar presiones inflacionarias. Sobre otra variable clave de la economía, el dólar, también influye, porque en la medida en que la inflación es muy alta, los agentes dicen, bueno, el dólar no se va a mantener en el precio que está. ¿Qué está haciendo el gobierno con el dólar, con eso que llama mercado único y libre de cambio? Que no es ni único ni libre, pero que es el que se usa para las importaciones o para las exportaciones, aplicando los derechos que correspondan. Digo, lo que ha hecho el mes pasado ha sido prácticamente devaluarlo más o menos a la velocidad que tuvo la inflación, cercano al 4%. Eso que se suele llamar crawling peg, es decir, una devaluación todos los días un poquito, es para que no se atrase demasiado el dólar. Ahora, ¿qué está ocurriendo con el tipo de cambio? Mucha gente se sorprende porque dice, bueno, hay una relativa paz, está más o menos Sí, tranquilo. Es sí. más, hoy el dólar ahorro, llamémosle así, el dólar que puede comprar una persona, digamos, mensualmente y que paga un impuesto y que paga un anticipo de ganancia, ese dólar está muy cerquita del dólar blue. ¿eh? Está cerca, el dólar blue, no tengo el cierre de hoy, pero digamos 151, bueno, el dólar ahorro estará 145, 144. Digo, está muy cerquita. ¿Cómo está haciendo el gobierno para lograr que incluso otros dólares financieros que no tienen restricciones, como es el contado con liquidación, o digamos como es el dólar bolsa, digo, ¿qué es lo que está haciendo? Bueno, está utilizando instrumentos de política monetaria, que es la tasa de interés, y además, para disminuir la presión sobre ese tipo de dólares, el gobierno está emitiendo unos títulos en dólares, de manera tal que un fondo que tiene colocado dinero en la Argentina y lo quiere sacar, bueno, apela a tomar un título de esos que tiene un rendimiento muy alto y a partir de allí poder sacar esa inversión que tenía. Ahora bien, ¿puede durar siempre eso? Digámoslo con dos letras, no. ¿Por qué? Porque eso tiene un costo, eso genera un costo y entonces yo creo personalmente que el gobierno lo que está haciendo es utilizarlo hasta que se aclare el panorama y el panorama se va a aclarar, me parece, con dos circunstancias. Con el acuerdo de facilidades extendidas con el Fondo Monetario Internacional y con la llegada en abril, en mayo del año que viene, de las principales exportaciones, liquidación de las principales exportaciones argentinas, básicamente del complejo sojero. Ahora, hasta que eso Ujú. ocurra, la situación es realmente complicada. Le decía esta mañana, digamos, en una entrevista que me hacía la gente de Cadena 3 en el programa del licenciado Claria, yo le decía, bueno, hay cierta tranquilidad. Y la pregunta era, ¿dura? No se sabe, no se puede saber. ¿Por qué no se puede saber? Porque mientras el gobierno tenga los instrumentos, va a intentar mantener la calma. Ahora, ¿por qué razón hay tanta brecha a pesar de que se ha reducido? Entonces yo decía algo que hemos dicho muchas veces en el programa, Ricardo, y es decir, en Argentina hay dos bienes que son claramente escasos. Uno es el dólar, y por eso la gente está dispuesta a pagar más de lo que dice el mercado único y libre. Y dos es la confianza. Y entonces el gobierno, para comprar confianza, como es un bien escaso, tiene que pagar mucho. Y es lo que está haciendo para mantener cierta tranquilidad en la cuestión cambiaria. Me parece a mí, cuando hagamos el balance del año, que seguramente será en los próximos programas, me parece a mí que vamos a llegar a la conclusión de que 2021, por más que haya una recuperación,
sea la que plantea el gobierno en su presupuesto, sea un poco menos o sea un poco más, de todos modos, tiene que ser visto como una transición hacia un momento en que la economía esté más estable de lo que está hoy, porque con esta tasa de inflación y al margen de que el año que viene, supongamos que creemos, yo tengo un gran respeto intelectual por el ministro Martín Guzmán, supongamos que baja la tasa de inflación y que la baja bajo el 30%, de todos modos, Ricardo, vamos a seguir estando en el podio de los que tienen inflación más alta. Van a Muy pasar bien. varios años antes que si tomamos las medidas adecuadas, logremos reducir la tasa de inflación. El año que viene, además, tiene un ingrediente que viene de la superestructura política, es que hay elecciones. Y en los Así años de es. elecciones, a los gobiernos se le hace muy difícil tratar de imponer una disciplina fiscal severa, porque hay muchas más demandas y porque hay más interés también de los gobiernos de no pagar costos políticos como consecuencia de ajustar las cuentas públicas. De manera tal Y- que, creo yo, y lo vamos a ver en el programa de cierre, que el año que viene va a ser un año claramente de transición. Siempre va a haber un riesgo, que me parece que tenemos que estar atentos a verlo. Y es lo que ocurre, y algo mencionaste vos en la introducción, en el plano institucional. Ninguna economía del planeta ha mostrado un comportamiento adecuado cuando hay demasiadas perturbaciones en la superestructura política. Hay economías que han crecido mucho teniendo gobiernos dictatoriales muy férreos, sin inestabilidades. Hay economías que han crecido mucho con democracias muy consolidadas y muy estables. Lo que no es muy frecuente, habría que revisar seguramente los anuarios, es que economías que tengan demasiadas perturbaciones políticas, demasiados cambios bruscos en los diseños de la política económica, hayan llegado finalmente a un buen resultado desde el punto de vista de la performance macroeconómica. Por eso esperemos que el año que viene tengamos, además del ingrediente de incertidumbre que tiene la pandemia, que es una preocupación, además de las dificultades de las provincias. Bueno, en el caso de Córdoba acaba de hacer una modificación para tratar de cerrar la reestructuración el gobierno de la provincia, pero digo, además de todos esos problemas, no tengamos, digamos, alternativas de conflictividad política que comprometan más la evolución económica. Pero Alfredo, nos volvemos a encontrar la semana que viene. Te mando un gran abrazo. Nos vemos la semana que viene. Que tenga buena semana, ¿eh?